Esta semana se conoció una noticia que ha indignado al país. Hoy les presento 3 datos que deberíamos hablar sobre este tema. ¿Qué fue lo que pasó con la iniciativa de cadena perpetua para violadores de niños? Se conoce en menos de una semana un segundo caso de una niña violada por militares en Colombia. ¿Y cuáles son las preocupaciones en materia de violencia sexual contra mujeres indígenas en un país tras 60 años de conflicto armado? Para empezar, la noticia. 7 militares aceptaron su responsabilidad en la violación de una menor de solo 13 años de edad, perteneciente a la comunidad indígena en Verachamí, en el municipio de Puerto Rico, en Risaralda. El fiscal del caso imputó el delito de acceso carnal abusivo agravado contra 7 militares, 6 de ellos como responsables del hecho y uno más como cómplice. Aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos. Después de esto, los militares fueron llevados a una guarnición militar a la espera de su condena. Primer dato, ¿qué pasó con la cadena perpetua a violadores de niños? Si bien no se ha promulgado la norma, el presidente Iván Duque se ha mostrado partidario de aplicar esta iniciativa de cadena perpetua, en este caso que mina la imagen de las fuerzas militares, que a lo largo del conflicto armado se ha visto envuelto en escándalos por violaciones de los derechos humanos por parte de algunos de sus miembros. Y lo reitero, si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos. Aunque lo mencionó el presidente, esto no sería posible. En primer lugar, estos militares serán juzgados bajo la legislación previa a la reforma. Por lo tanto, y contrario a lo que el presidente de la República mencionó días atrás, estos militares aspirarían a una pena máxima de 30 años por este delito. Además, expertos sostienen que sin una ley en vigor que reglamente ese cambio constitucional, no puede imponerse cadena perpetua y una vez aprobada no puede ser retroactiva, que se caería bajo una revisión de la Corte Constitucional porque atentaría contra un derecho constitucional, que toda persona tiene derecho a resocializarse. Segundo dato, el segundo caso que se conoce en menos de una semana de una menor indígena que es víctima de violencia sexual por parte de militares. Esta semana se conoció el caso de una menor de 15 años perteneciente a la comunidad indígena Nucacmacú. De acuerdo con los primeros reportes, esto habría ocurrido a manos de soldados adscritos al batallón de infantería número 19 Joaquín París del ejército en el Guaviare. La denuncia fue dada a conocer por parte del analista de conflicto Ariel Ávila, quien contó que los hechos habrían ocurrido en el año 2019. La menor desapareció el 8 de septiembre y fue encontrada solo 5 días después, luego de que estos militares la encerraron en el batallón y la violaron durante varios días. El mismo ejército reconoció este lunes que tenía conocimiento sobre lo sucedido. En un comunicado oficial por parte del ejército se conoció que tan pronto se conoció este hecho, se inició una investigación interna. El defensor del pueblo dijo que el ejército le informó de una apertura de una investigación disciplinaria contra un cabo, un sargento y contra 6 soldados por este hecho. Yo haría un llamado a la sociedad colombiana y a las fuerzas militares. Yo lo que siento como defensor es que hay un menosprecio a la humanidad indígena. Esto no puede ocurrir, esto no es un hecho aislado, esto no se puede tratar como un hecho aislado. Y esta no es la primera vez que ocurren estos 2 casos en Colombia. Hay mucho por contar detrás. Tercer dato. ¿Cuáles son las preocupaciones que se derivan para algunos de un país en conflicto? En primer lugar, algunos expertos le han exigido a las autoridades correspondientes adelantar la profundidad de las investigaciones pertinentes, específicamente en casos de los miembros de la fuerza pública que se han visto envueltos en investigaciones y denuncias de violencia sexual contra mujeres indígenas. Pero este no es un dato suelto, hay un contexto detrás para algunos expertos que hay que revisar. Esto podría ser un crimen internacional y si el Estado no investiga y condena a los responsables, la Corte Penal Internacional podría hacerlo. Y estos 2 hechos que ya mencionamos ya tienen una repercusión internacional. Recordemos que hace unos meses atrás algunos expertos manifestaron su preocupación porque de todo lo que ha ocurrido en la guerra en Colombia se han producido pocas decisiones trascendentales en materia de violencia sexual contra la mujer, por lo que algunos se han atrevido a mencionar sobre una eventual intervención de la Corte Penal Internacional, que normalmente entran
mandan a investigar a países que no logran demostrar la administración de justicia por graves crímenes de guerra o de lesa humanidad. Pero todo esto dentro del marco de lo que ocurrió previo a la firma de paz y que ahora corresponde a la JEP para tratar de esclarecer lo ocurrido. Y sobre este tema, en un documento que envió la Fiscalía General de la Nación a la Corte Penal Internacional a partir de una solicitud previa, deja preocupaciones sobre la suerte de las investigaciones sobre violencia sexual que ocurrió en el país en tiempos de guerra. La Fiscalía colombiana detalla que de 623 procesos que se adelantan, en la mayoría por violencia sexual, solo 11 ha conseguido algún tipo de sentencia condenatoria. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el secuestro y violación de la menor indígena que fue víctima de estos hechos de violencia en el departamento de Risaralda. La comisión reconoció a través de un comunicado de prensa que persisten las prácticas nocivas a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Al ejército, que qué estaba pasando dentro del ejército, porque esto no puede ocurrir. Algo está fallando y el llamado es que trabajemos entre todos como Estado para que no vuelvan a ocurrir estos hechos, porque aquí lógicamente hay una clara violación de todos los derechos y hay una clara violación a los derechos humanos. En Colombia, y quizás ahora más que nunca, las comunidades indígenas le hacen un llamado a las autoridades para que haga cumplimiento a lo que les pidió en su momento la Corte Constitucional de brindar atención a las comunidades indígenas y en especial a sus mujeres, quienes han sido víctimas de diferentes hechos de violencia durante el conflicto armado colombiano. Y a pesar de ese pronunciamiento que hizo la Corte en el año de 2008, los hechos de violencia contra las mujeres indígenas siguen ocurriendo. Esto fue todo por hoy. Si les gustó este video, no olviden suscribirse y activar la campanita. Hasta pronto.